Bienvenidos irreverentes a otro episodio de La Irreverente Hija de Pastor, donde desmontamos mitos, revelamos verdades incómodas y le ponemos voz a lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Hoy tengo una invitada súper especial. No es una hija de pastor, no, esa ya la tuvimos. Ahora es la esposa de pastor. Sí, señores, esa figura que muchos ven como esa mujer perfecta, llena de paciencia, fe inquebrantable y lista para apoyar en todo momento. ¿Pero realmente es así? ¿Qué pasa detrás de puertas cerradas? ¿Cómo se vive ese rol? Esa primera dama, por decirlo así, en la iglesia. Vamos a hablar con ella sin filtros, porque es algo que me gusta de esta mujer. Es una mujer sin filtros. Y bueno, no siendo más, sin darnos más palabras, ella es Diana Montoya. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Hola Valerie, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. No, a ti por aceptarla. Primero Dios te bendiga. Me encanta tenerte por acá. Y bueno, preséntate un poquito, háblanos un poquito de sí. Bueno, gracias Valerie, Dios te bendiga a ti también. Em, bueno, ya lo escucharon, mi nombre es Diana Montoya, soy esposa de pastor hace 23 años, por la gracia del Señor, pues, y por el favor y la misericordia del Señor que confió en nosotros para ponernos en este cargo tan especial. No me dedico a más nada, creo que he estado todo el tiempo al lado de mi esposo, de mis hijos, y ese es mi único trabajo, cuidar mi familia, eh, ahora cuidarme a mí misma y estar ahí en la iglesia, socializando, tratando cada día de estar más cerca de Dios que cualquier otra cosa. Ok, me encanta. Me encanta una palabra que dijiste, cuidarme a mí misma. Yo creo que eso nos falta mucho a todos, porque siempre ponemos en primer lugar a muchas otras personas y nos dejamos a nosotros por último. Es verdad, sí, y ese es uno de los problemas o del común denominador de este rol de esposa de pastor, el lograr entender que nosotras somos muy importantes y que si nosotras estamos bien, pues todo a nuestro alrededor puede estar bien. Total. Entonces, eso hay que entenderlo personalmente, tiene que ser una decisión muy personal de hacerlo. Claro que sí. Ahora decías que llevas 24 años como esposa de pastor. Tú tienes más, entonces cuéntame cómo fue para ti convertirte en una esposa de un pastor. ¿Lo imaginaste alguna vez? No, jamás. Yo siempre, aunque mi esposo es hijo de pastor y pues se supone, ¿no? Se supone que ese es como el orden, ¿no? Yo siempre creí que, que iba a ser la esposa de un líder. Claro. Cuando yo llegué a la iglesia, mi esposo era líder de jóvenes y me gustaba lo que veía en él. Me gustaba, me atraía, me inspiraba. Pero a medida de que pasaron los meses, porque salimos exactamente al año de estar casados, eh, llegó no la exigencia, la propuesta de que si quería ir a un lugar de pastor. Diana no tuvo tiempo de pensar si quería o no. Entonces realmente lo hice por inercia, porque bueno, ya estamos acá y nos tocó emprender ese camino, pero jamás lo imaginé. Duro, porque o sea, yo le pongo como mi mamá.
Mi mamá cuando se casó, ella se casó y ella los días viajó para la otra ciudad y empezó, ¿sabe? Ella como que sí tuvo ese llamado, esa vocación, pero para ti fue como esto, bueno, algo así. Terrible, porque no hubo una preparación, no hubo una escuela, no hubo quien nos dijera eh, cómo se hace. Y de hecho yo creo que por mucha escuela y mucho seminario y mucha preparación que una mujer tenga, la mejor escuela es el vivirlo. O Sí, sea, el estar ahí. Quien lo viva es quien lo goza. Entonces uno, a medida que va pasando el tiempo, va aprendiendo. correcto. Y eso fue lo que pasó conmigo. Vi el ejemplo de mi suegra y era lo que todo el mundo decía, pero ahí está la suegra, el ejemplo de una mujer abnegada, una mujer sumisa, una mujer muy humilde, muy sencilla, pero esa era ella. Yo era otra persona diferente. Entonces, eso se empezó a complicar. ¿Y qué cambio viste tú en tu vida que te tocó asumir bajo ese rol? Mm. Bueno, yo tuve que cambiar muchas cosas de mi personalidad en mucho tiempo. O sea, el no poder ser tan espontánea como yo siempre he sido, como me gusta ser. Entonces, eso fue lo que tuve que cambiar por la palabra mal utilizada muchas veces, guardar el testimonio. Entonces dejé de sonreír, de hacer, dejé de vivir muchas cosas. Tampoco fue mucho tiempo, porque realmente rapidito como que empecé a encajar las cosas y a ponerme de acuerdo con mi esposo, que era lo que realmente yo quería para poder continuar. Chocaron a veces internamente ese rol como ministerio y ese rol como esposa. Sí, claro, muchas veces, muchísimas veces, porque de igual manera mi esposo también estaba iniciando. Entonces había que poner muchas cosas en orden. Pero eso fue al principio, realmente fue al principio, porque luego nosotros llegamos a un común acuerdo de separar las cosas sin afectar ni la congregación ni la familia. Pero yo creo que eso también dependió mucho de él, que ha sido un hombre muy comprensivo, que ha sabido manejar el orden que el Señor ha dado eh, al pastor, al ministro, al hombre, al sacerdote, eso. Claro, además que es cabeza de familia y él es también cabeza de una congregación. O sea, es complejo. No es como tan jajajaja. Hay que saberlo manejar, hay que saberle dar el manejo, porque si no, eso se va a ver afectado tanto la familia como la congregación. Entonces, más bien es un caso de tener sabiduría. Y sí se puede, claro que sí. ¿Y como qué conflicto o qué experiencia que nos puedas compartir como tal, algo puntual que te haya pasado, así que hayan tenido ese conflicto entre mi relación como nosotros dos como matrimonio y como familia y esto que pasó en la congregación, que algo puntual? Bueno, iniciando yo trataba de sacar lo que yo siempre fui, muy auténtica. O sea, yo no soy de las mujeres que saludo con hipocresía. He tratado de ser como muy sincera. Y entonces habían días en los que Diana estaba bajoneada. Dicen por ahí los muchachos 28, porque somos tan hormonales, somos tan mujeres, que hay días en los que queremos estar en la euforia y otros días que no queremos. Y eso no es malo. Entonces, pero siendo la esposa del pastor, como que sí se convierte en algo malo. Ella siempre tiene que estar 100%. Claro. Sí. Entonces, en una ocasión había una hermana que se congregaba con nosotros y la hermana tenía una condición, estaba enfermita. De hecho, esa hermana hoy en día es muy amiga mía, muy amiga, yo la quiero mucho y a toda su familia, pero era una mujer que anhelaba que la esposa del pastor fuera una persona en la que ella pudiera acercarse y encontrar como cariño, como una persona en la que se pudiera refugiar, pero yo estaba tan confundida por todo lo que vivía y a veces me sentía tan presionada que yo no tenía cómo darle a ella una estabilidad que ni yo tenía.
Entonces, eso fue uno de los casos más puntuales donde yo empecé a hacerla sentir mal a ella, porque ella empezaba como, yo necesito estar, y yo como que con mi actitud le decía, ay, ni yo estoy bien, entonces corra para allá. O sea, no moleste, o sea, como algo así, como que yo no quería ni saludar, como que a veces le hacía el quite porque ella necesitaba de mi cariño y yo no estaba como en esos días. Eso se convirtió en un problema porque ella se enfermó más, porque ella me tenía un cariño especial, ella empezó a manejar eso como ella, porque él actúa así, si es la esposa del pastor, y era una familia muy especial en la congregación que terminó yéndose de la congregación. Y de ahí para allá empezaron, se fueron por culpa de Diana. Y lo más duro para mí ha sido luchar con la culpa de que se va y por culpa de Diana, porque ella hizo, porque ella esto. Y yo como que decía, a mí que me expliquen, yo por qué voy a tener la culpa de que una persona tenga un problema emocional o lo que sea, porque eso pasa mucho. Y eso fue uno de los problemas más serios en mi hogar. Eso fue al iniciar nuestro ministerio. Pero bueno, eso se solucionó y al pasar del tiempo fui adquiriendo más experiencia, más madurez para poder manejar esas situaciones. Pero eso fue una de las cosas que marcó mi vida, porque yo realmente quería esa familia, la quería ella, pero yo también necesitaba a alguien que me diera apoyo emocional y no tenía cómo darle a ella, y terminó yéndose. Entonces, sí, yo creo que ese caso, me acuerdo de ese, no me acuerdo, pues muchos más, pero ese, Mira que eso es como una cadena. Tú necesitando apoyo emocional y que alguien te guiara por la nueva experiencia que estabas viviendo, pero como a ti la gente te veía, que tú eras ese apoyo para esas demás personas, pero entonces ¿quién le da apoyo a esa esposa de ese pastor? ¿Quién las ayuda? ¿Quién les levanta ese ánimo cuando sienten que no dan más? eso pasa mucho y eso es una de las situaciones que más ha marcado a las esposas de pastores. Yo a veces digo así jocosamente, si las escucháramos a ellas, si nos detuviéramos a escuchar lo que pasa dentro de esas mujeres, nos llevaríamos muchas sorpresas y habrían muchas mujeres camufladas tras tristeza, frustraciones, maltratos, muchas cosas que puede vivir una esposa de pastor. Entonces, lo que siempre hice fue tratar de pedirle al Señor que me diera mucha madurez para manejar todos esas situaciones. No fue una, fueron muchas. Demasiadas. O sea, yo estoy detrás de la hija de una esposa de un pastor y aunque con mi mamá en mi adolescencia no me la llevé muy bien, tuvimos una relación demasiado fracturada. Cuando pasé ya esa etapa, todo eso cambió y donde mi mamá recurría a contarme cosas que pasaban internas en la iglesia o que le pasaban a ella, ella recurría a mí. Y yo siento que ahí yo me llené como de ¿y por qué a mi mamá le hacen esas cosas? ¿Y por qué si la iglesia debería de ser un apoyo diferente? ¿Y por qué si mi mamá, por qué le hacen así o por qué eso? Eso a mí me llenaba como de esa impotencia de no poder hablar y decir, vengan, esperen, esto es que ella también es un ser humano, ella también necesita apoyo. Ella no solamente está para apoyar a todos ustedes, sino que ella también lo necesita. Pero Sí, Valeria, escuchándola hablar de eso, pienso que de alguna manera mis hijos también han sido afectados de esa forma. Porque uno, aunque la mamá parezca hacer lo que mucha gente dice, los hijos siempre quieren ver a una mamá diferente, o sea, siempre rescatan todo en ella. Entonces, muchas veces yo sí escuché a mi hija decir y llenarse de alguna manera de incomodidad con algunas personas de la iglesia por cómo actuaban con la mamá. Entonces, cuidar ese corazón es muy difícil porque ellos están viendo todo el tiempo lo que pasa, no solo con la mamá, sino con el papá. claro, Es complicado porque
no todas las personas en la comunidad cristiana son un problema o una dificultad. Hay personas que son una bendición. Sí. Eso también se rescata. Entonces, hay que saber pedirle al Señor que sean más las cosas bonitas que le llenen a los hijos el corazón que las cosas que no son tan bonitas. Bueno, ¿y has llegado a sentir en algún momento querer renunciar a ese rol como esposa de pastor? Sí, claro, muchas veces. Muchas veces. Ya se ríe. Muchas veces. Algún día le dije a mi esposo que yo quería mm, tener, tener algún día la oportunidad de estar en la iglesia como un cristiano. O sea, no es que nosotros seamos anormales, pero yo le dije normal, o sea, ir a la iglesia y saber que tengo mis pastores. Y quisiera comportarme de la manera como yo he querido que lo que he querido recibir, quisiera dárselo, o sea, estar como en el otro lado. Sí. Sí, muchas veces he pensado eso, muchas veces he querido, lo que pasa es que pesa mucho el ministerio de mi esposo. Y entonces la esposa del pastor puede pensar muchas cosas, pero si hay un llamado genuino, es muy difícil poder, y sería muy cruel eh, nosotras arrastrar al esposo a tomar una decisión así cuando realmente es un llamado de Dios. Pero de que yo personalmente lo haya querido, muchas veces. ¿Y en qué momento empezaste a pensar de la manera que me acabas de decir, que dices que pesa mucho ese llamado y que más que es el llamado solamente él también se convirtió como en tu llamado también? ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, lo te apropiaste y ya lo tomaste como algo tuyo, como que también me caracterizo y voy a defender esto y porque no solamente es el llamado de mi esposo, sino también ya ahora es mi llamado? ¿En qué momento cambió eso? Bueno, yo creo que al transcurrir los años uno adquiere madurez. Y en un momento de mi vida crucial, un momento muy, muy difícil, yo escuché a alguien a un pastor internacional que yo amo mucho, que admiro mucho, y yo lo escuché en una prédica donde hablaba de la intimidad con el Señor, hablaba de que Dios no tiene nietos, hablaba de muchas cosas que yo antes había escuchado, pero no les había puesto el sentido. Entonces yo empecé a pensar mucho en lo que escuché y decía que cada persona tiene que tomarse el tiempo para intimar con el Señor y tener una relación así muy personal, o sea, no es algo colectivo. Vamos a la iglesia y todos, no, cada uno tiene que personalmente tener una relación con Dios. Entonces él decía, y no vivir con una espiritualidad prestada. Y yo dije, ay, venga, yo he vivido todos estos años con una espiritualidad prestada. Yo he vivido pensando que lo que dice mi esposo es la verdad absoluta, que lo que dice mi suegro y las personas que siempre han estado ahí para aconsejarnos, para guiarnos, es la verdad absoluta. Pero yo no me he tomado mi tiempo para preguntarle a Dios, al Señor de mi vida, si todo esto es lo que Él quiere que yo haga. Y empecé a intimar, a tener una comunión con el Señor, una relación más estrecha, y ahí entendí que el Señor había llamado a mi esposo con un propósito específico y por ende yo podía ser partícipe de eso. Empecé a amar más a Dios, a amar a las almas, a mirar a las personas como necesitadas de Dios. Y también hay algo, Valerie, mi esposo me ha demostrado que realmente es un llamado de Dios, porque fíjese, cuando uno de esposa ve esa persona, ese compañero, sentarse, escucharlo a uno, tomarse el tiempo para comprender lo que uno siente, en qué le puedo ayudar, qué debo de cambiar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, pero también defendiendo su llamado, esto es lo que yo amo, Dios me llamó, esto me apasiona y realmente lo veo todos todos los días buscando a Dios, estudiando, preparándose, orando. Entonces yo digo, esta persona, este hombre, este compañero mío, es un hombre que realmente vive lo que predica.
porque muchos pastores que están en los altares predicando, donde sus mujeres tienen que decir, ajá, cuéntame más, porque realmente, sí, porque realmente lo que predican en el altar no es lo que se vive en la casa. Pues yo, Diana, no puedo decir eso de mi esposo. Yo puedo decir que para mí el ministerio ha sido muy difícil, pero no por él, sino por mi personalidad, por mi forma de ser y por el entorno, ¿cierto? Porque como hay personas que son difíciles, también hay personas que han sido una bendición en mi vida. Entonces, ver a mi esposo que todo el tiempo está ahí, inquebrantable en su fe, siguiendo al Señor, cometiendo errores como cualquiera, pero reconociéndolos, pudiendo venir ante su esposo y sus hijos y decir, me equivoqué, perdóneme, lo vamos a intentar. Yo dije, realmente me gusta. Entonces me voy a unir a él y vamos a continuar adelante. Eso fue, eso fue a través de los años, a través de las experiencias que viví, que yo hoy en día puedo, pues, hablar así. Me gusta, me gusta porque con mi mamá, ella tenía ese llamado desde siempre porque a ella le gustaba servir en la iglesia y ella defiende también mucho la misma posición, bueno, defendía mucho así esa posición como tú lo hablas, porque ella siempre decía que mi papá lo que predicaba en un altar era lo mismo que nos aplicaba en la casa. Pero yo siento que a mi mamá, para mi mamá sí fue como una carga de más tener ese título de esposa de pastor. De hecho, a ella no le gustaba que le dijeran esposa de pastor. Ella siempre, no, es que yo no soy eso. Entonces me gusta escuchar esas cosas porque no todas las esposas de pastores tienen las mismas, ¿cómo decirlo? Como ese mismo enfoque. Y el mismo concepto de su esposo. Es que yo pienso que a más que Dios nos convenza, porque de hecho es muy diferente la relación de esposa de pastor a la relación que tenemos con Dios, ese esposo nos tiene que mostrar a nosotros que realmente tiene un llamado de Dios. Fíjese, la palabra del Señor habla de un obrero aprobado. Entonces, si una mujer se toma el tiempo para leer y para conocer, va a poder comparar lo que dice la Biblia a lo que es su esposo. Entonces, ¿hasta qué punto una mujer puede aguantar muchas situaciones que aún no la dejan ser ella misma y termina viviendo para un hombre que quizás no tenga un llamado? Lo digo así porque yo he visto situaciones y parejas en las que presumen de que tiene un llamado, de que es un ministro, de que es esto, pero el esposo, el pastor, tiene que parecerse a su maestro. Y si usted no ve en un hombre lo que el Señor Jesucristo hizo, si no ve en un ministro lo que el Señor Jesucristo enseñó, si usted no ve esas cualidades, si no reúne esas cualidades, usted como mujer puede sentarse y decirle a su esposo, creo que no, estamos equivocados en un camino que no es. Yo lo pienso así. Sí. Y hay algo a lo que usted dice, yo no permito, nunca he permitido que me llamen pastora, porque yo no soy pastora. Porque entonces de hecho muchas veces yo molesto y pastora, y yo no, pastora es la lora de mi suegra, así te llamo, pastora. Y si hay pastoras, yo creo que si hay pastoras, yo creo que hay mujeres que tienen ese llamamiento y Sí. muy respetable, ¿cierto? Pero no, yo quiero seguir siendo una colaboradora con mi esposo, más no quiero tener ese rol de pastora porque esas sí ya son palabras mayores. Entonces, ahí llámeme hermana Diana, me gusta. Bueno, nos has contado que has tenido un apoyo espectacular de tu esposo, que siempre ha estado ahí para escucharla, para orientarla, para hacer ese hombro acogedor y esa misma escucha que has tenido de tu esposo, lo has podido tener de pronto de otras líderes o de otros esposos de pastores, o has tenido más bien esos señalamientos más crueles y más crudos de esas otras esposas.
Bueno, Valerie, fíjese que ya usted haciéndome esta pregunta, se me viene a la mente que yo sí he tenido mujeres que han sido para mí una inspiración. El ejemplo de mi suegra es un ejemplo muy bonito porque es una mujer, dentro de lo que cabe, una mujer intachable, con unas cualidades muy bonitas. Vuelvo y repito, con una personalidad totalmente diferente a la mía. Y por eso, pues de pronto yo no lleno muchas expectativas de mucha gente. Pero el ejemplo de ella me ha servido en muchas áreas de mi vida. Creo que sí. Hay esposas de pastores que de pronto han optado por el señalamiento, ¿cierto? Quizás yo no soy la mujer 10 en cuanto a lo que ellas tienen un nivel espiritual. Eso ya habla de lo que ellas piensen. Pero también he tenido más personas que sí han sido una bendición en mi vida y son esposas de pastores. Y yo digo, y aún hay esposas de pastores que son colegas mías que iniciamos como en el mismo tiempo y hemos perseverado y hemos logrado como caminar el mismo tiempo, ellas con con unas circunstancias diferentes a las mías, pero en fin, esposas de pastores y que yo amo mucho y que sé que han sido inspiración en mi vida. En la iglesia central hay dos jóvenes que son las esposas de los pastores y llevan muy poco tiempo, pero para mí son una inspiración grande porque yo digo, uff, tremendo, esas muchachas aceptaron este desafío que les dejó el hermano Álvaro, pero lo han hecho muy bien y lo han hecho con el corazón y cuando las miro yo digo, wow, qué bonito el fruto que muestran ellas y como ellas otras. Yo tengo muy buena relación con muchas y también otras que yo no tengo relación, o sea, no tengo ni mala relación ni casi no tengo cercanía. Quizás recibiré por ahí el señalamiento y eso, pero pues no, yo me aferro más a lo bueno. Sí, sí, resalto más eso y así como que soy más feliz. Y soy más feliz. Total. Mira que ahorita que tomaste el... Cuando hablaste de de estas nuevas esposas de pastores, yo siento que a ellas les marcó, no he hablado con ellas nunca acerca de esto, pero es lo que yo veo afuera. Las marcó y las marcó con un muy buen propósito porque uno ve un antes y un después de ellas, hasta en su imagen, hasta cómo hablan y ojo, nunca dejaron de ser ellas. Exactamente, pero ellas tuvieron un tiempo de preparación, ¿vale? O sea, ellas primero fueron niños que empezaron allá a la iglesia, nacieron ahí en esa congregación, crecieron en esa congregación, lideraron en esa congregación y empezaron a tener ese rol de líder y a mezclarse y a socializar con las personas y fueron la mano derecha del pastor y todo el tiempo él estuvo, o sea, ellas el Señor es su propósito, porque el propósito de Dios es maravilloso en su propósito, en el de ellos les marcó un camino, fue permitiendo que ellos marcaran ese camino cuando llegaron a este desafío tan grande que les dejó el hermano. Ellos ya tenían un tiempo de experiencia de cómo hacerlo. Ahorita pues el desafío era mucho más grande y la responsabilidad más grande, pero de igual manera ellos ya sabían que lo hacían de corazón y que lo podían seguir haciendo. En cambio, dígame yo, que yo cuando salí al ministerio con mi esposo llevaba un año de casada y llevaba 3 años de bautizada. Y estaba muy bebé, muy niña, estaba aprendiendo, apenas estaba encajando y me vienen y el Señor me mete en este mundo tan exigente, no tanto por él, sino por las personas tan exigente con unas expectativas tan altas y yo muchas veces ni conmigo misma podía lidiar. Imagínese, ahora para venir a lidiar con tanta cosa en la comunidad, obviamente, iba a ser difícil. Pero vea hasta dónde la ha traído Dios y lo que ha hecho y lo que ha formado y lo que ha ayudado también a otras personas, porque ha sido un instrumento para ayudar y estar presente en la vida cristiana de otras personas. Amén, así es.
Bueno, ¿has sentido alguna vez que tu fe, tu relación con Dios ha sido probada por por estar en ese rol de pastora, de esposa de pastor? Sí, sí, claro. En la palabra del Señor dice que conforme al propósito del Señor, o sea, todas las cosas, en Romanos 8:28 dice que todas las cosas que nos pasan, todo lo que pasa en nuestra vida, el Señor lo ha permitido. O sea, porque lo amamos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, que todo esto que pasa, el Señor hace que la vida de nosotros pase por un proceso de prueba para Él saber lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, el amor a Dios siempre ha estado en mi vida. Yo he amado al Señor desde el momento en que Él se apareció a mí y me dio la oportunidad de participar o de ser su hija. Lo he amado con todo mi corazón. Eso no me excluye de cometer errores, no, pero el amor ha estado ahí. Entonces ahí viene que los que aman a Dios, todas las cosas, entonces todo lo que pasa, el Señor me está formando, el Señor está capacitando mi fe, el Señor está robusteciendo mi fe, y eso es conforme al propósito para el cual yo fui llamada. Yo creo que de aquí en adelante seguiré estando en ese proceso hasta que se cumpla ese propósito. Entonces, todo lo que ha pasado, yo lo agradezco. Yo agradezco al Señor por las personas que me han hecho llorar, que me han hecho dudar de mí misma, que me han hecho cometer errores. Agradezco a las personas que no me han entendido, que no me han tenido misericordia, que me han criticado, que me han señalado. Gracias a Dios por esas personas que han hecho que yo tenga que ir al altar a derramar mi corazón y así de esa manera conocer al Dios de mi vida. Y ya lo demás ya no tiene importancia. Claro. Bueno, en unos episodios anteriores, como en uno o en dos episodios anteriores, yo hablaba acerca de la diferencia de cultura en el mismo país, ¿no? En Colombia, ¿no? Entonces yo estaba tocando el tema del vestido, del pantalón, de la falda. Entonces yo decía que donde yo me crié, que fue en el Valle del Cauca, fueron muchísimos o son muchísimo más estrictos hasta el día de hoy, o no estrictos, se van a los extremos. Para mí eso es un extremo de la manera de vestir de una mujer. En el Quindío o en el eje cafetero, eso no es tan marcado. ¿Cómo nos puedes hablar tú acerca de eso? O sea, de la vestimenta o cómo te ha tocado a ti. Porque, por ejemplo, en mi caso, con mi mamá, bueno, ustedes con mi mamá tenían una diferencia de edad muy grande. Mi mamá fue de una generación totalmente diferente. Entonces, a ella la criaron con que entre más largo el vestido mejor, tiene que estar bien tapada, manga 3/4. ¿Cómo se le va a ocurrir salir sin manga? Hasta en la casa tiene que estar igual. Y con el tiempo y cuando yo ya fui adolescente, eso fue un tema de mucho debate con ella, pero cuando fueron pasando más cosas y cuando ya cambió, o sea, cambió la dinámica de que hay la mamá exigente que usted tiene que hacer esto, eso cambió y empezó a comprenderme de una manera diferente. Y me imagino que ella también se arrodilló y buscó a Dios para que le diera también las herramientas y le dijera por qué o si estaba bien o si estaba mal. Ella llegó al punto de, venga, yo también me pongo un pantalón. ¿Por qué? Por comodidad, porque hay lugares que lo ameritan, pero eso no significaba que ella se iba a ir a la iglesia de pronto en pantalones, porque ya para ella eso iba a ser un extremo muy extremo. Entonces, y más que ella estaba también en el Valle del Cauca, donde sus otras compañeras, esposas de pastores, eran igual, la iban a ahorcar. O sea, yo creo que por este medio muchos se van a dar cuenta que mi mamá se puso un pantalón y van a decir, ay, Valerie, ¿cómo se le ocurrió decir eso? ¿Tú qué las puedes decir? Realmente es algo cultural, o sea, es cultura.
Nosotros nacimos en esta cultura pentecostal bonita, ¿no? Eh, donde la mujer se caracteriza por su atuendo, por su vestimenta. Esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces, muchísimas veces, porque pues las personas que me conocen saben que yo no me rijo en esos parámetros. No tengo nada en contra de las personas que todo el tiempo quieren estar en vestido, o sea, como lo quieran hacer, pero yo pienso que la mujer puede estar cómoda y se puede ver bien. Hay unos principios fundamentales en la palabra del Señor. De hecho, eso se usa mucho y ha sido como el salvavidas del que lo puede entender. Entonces, si usted como mujer, como hija de Dios, como cristiana, como líder, conserva el pudor, el decoro y la modestia, usted puede tranquilamente colocarse un pantalón. Porque le voy a decir que muchas veces hay faldas que no tienen ninguna de las tres, ni vestidos. Entonces yo empecé un día a notar eso y yo dije, bueno, espere. Yo analizaba y yo decía, nos volvemos, o sea, la religión nos ciega, que nosotros no podemos ver con objetividad lo que pasa. Entonces queremos meter a la mujer en un molde donde es lo que ni siquiera Dios piensa, ni Dios está dando semejantes normas tan estrictas. Bueno, a mí me tendrán que explicar los teólogos y los religiosos en donde el Señor le dice a la mujer hasta dónde tiene que ir su falda, o sea, o sea, hasta medidas, y en cuanto a la medida de la falda, la medida de la santidad. No, son muy elementales. Sí. Porque realmente una mujer puede estar muy tapada en su cuerpo, pero su corazón puede estar lejos de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Entonces yo pienso que si una mujer conserva estos tres principios que son fundamentales, pues puede colocarse un pantalón, puede colocarse un vestido de baño, porque yo me coloco un vestido de baño. Ay, hermana, ¿qué vestido de baño? No, tranquilos, que yo no me pongo ni seda dental ni nada por el estilo, porque primero yo ya no tengo el cuerpo para lucir esto. Ya eso fue en mi tiempo donde yo, mejor dicho, hacía culto al cuerpo, pero ya no, pero modestamente me voy a un balneario, a la playa o donde vaya, y me pongo un vestido de baño donde yo no voy a venir a violentar la santidad del Señor. Lo puedo hacer porque me voy a sentir cómoda, porque no voy a hacer el reír de la gente. Hermanas en el mar con sudaderas y encima un vestido, por favor, hágame el bendito favor. Y si se le sube la falda, se puede ahogar, por Dios. Bueno, eso está clarísimo. O sea, para mí es como aterrador esas hermanas que se meten al mar, a una piscina, con un vestido y una falda y por debajo una sudadera. O sea, para mí eso es terror. Qué miedo, qué peligro. Y para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona, a una mujer que está a punto de casarse con un pastor? No se case. Hermana, no se case. No, mire, independientemente de todo, yo creo firmemente en la belleza del matrimonio. O sea, cada uno habla desde su experiencia, ¿no? Yo no he tenido un matrimonio tormentoso, no he tenido un matrimonio, o sea, normal, dificultades hay, problemas hay, si no los hubiera, pues imagínense, el Señor nos hubiera mentido, ¿no? Porque Él dijo que van a haber dificultades. Claro. Pero yo defiendo, yo soy de las que digo, tanto como los amigos buenos sí existen, los matrimonios felices sí existen, con todos sus problemas y sus dificultades y sus altibajos, sí existe, sí se puede construir algo. Desde el amor de Dios, la felicidad sí se puede construir. En cuanto al ministerio, en cuanto al matrimonio, yo le digo si están enamorados, si han orado, si consideran que es el paso a seguir, háganlo,
pero háganlo con todo el amor y para adelante. Y en cuanto al ministerio, yo sí le aconsejaría a las mujeres que se tomen un tiempo para estar en intimidad con el Señor, donde ellas también puedan tener la certeza de que para donde van es lo que Dios quiere. Yo entré a ciegas y me costó muchos años entender que el Señor me había puesto ahí, porque indiscutiblemente el Señor me puso ahí, me tocó muy duro, pero Él necesitaba formar mi carácter. Pero hoy en día pienso que si ya les dijeron, mire, usted se va a casar y él tiene vocación y va a salir al ministerio, entonces vamos a preguntarle al Señor si este hombre que con el que yo me voy a casar realmente tiene una vocación. Es lo que le diría. Y si ya lo van a hacer, si están decididos, hagan las cosas con amor. La Biblia dice que nuestro amor sea sin fingimiento. No hagan nada por aparentar, por encajar, por agradar a las demás personas, donde ustedes mismas van a terminar en el anonimato, cumpliéndole deseos a muchas personas. No lo hagan, vivan para Dios. Traten de buscar una intimidad con el Señor donde ustedes digan, esto no lo hago porque Dios no le agrada. Así la gente diga, lo tiene que hacer, porque yo no me siento bien, porque yo no me siento amada, porque yo no me siento cómoda. Yo nunca he hecho algo, después de muchos años, nunca he hecho algo que yo no quiera hacer. Y hay momentos en los que no quiero, no voy. Bien. ¿Qué pasa? No quiero, no voy, no quiero, no digo, no quiero, no hago. Porque yo estoy siendo sincera conmigo misma. Que sea sin fingimiento, por no encajar, por no agradar a los demás, porque terminamos agradando a todo el mundo, desagradando a Dios y enfermándonos nosotras como mujeres, como esposas, como madres, como hermanas de la congregación. Bueno, ahora vamos a empezar a integrar una sesión en estos podcasts que estamos haciendo, y es de preguntas rápidas. Entonces yo le voy a ir haciendo preguntas y usted me va a responder sí, no, así, rapidito, rapidito. Entonces vamos a empezar. ¿Sientes que la iglesia espera demasiado de ti? Sí, ¿Has tenido que fingir estar bien cuando no lo estabas? sí, ¿Tu matrimonio ha sido criticado por tu congregación? sí. ¿Crees que la gente idealiza demasiado a las esposas de pastores? No todos, pero sí, la idealiza. Una pregunta, un poco picante, no sé. ¿Has probado la cerveza o el licor y a veces las prefieres en una salida? Sí, la cerveza con carne asada, deliciosa. Me encanta, me encanta, me encanta esta mujer. ¿Te han hecho sentir que deberías competir con otras mujeres de la iglesia? Muchas veces. Si volvieras atrás, ¿elegirías de nuevo casarte con Juan Carlos? Con él sí, con él. Con él sí, pero con otro pastor no conozco. Si te dieran un día libre, sin reglas, ¿qué es lo primero que harías? Dios mío, ¿qué hago? Sin reglas. Bueno, Valerie, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que yo he vivido esos días. Yo los he vivido con mi esposo. Sin reglas, nos llegamos, nos perdemos, vamos, hacemos, pasamos rico. Los hemos vivido. Qué rico, qué chévere. Y la última, ¿qué es más difícil? ¿Vivir con un pastor o vivir con un adolescente rebelde? Es que he vivido con los dos. Es que he tenido las dos experiencias. Eso es duro, todos dos es duro. Pero lo más difícil, yo creo que con un pastor, pero bueno, ¿qué clase de pastor, vale? Bueno, Con un religioso prefiero el adolescente. claro, cierto, muy cierto, es verdad.
Porque es que qué clase de pastor también es. Eso es. Sí. Porque hay unos, hay excelentes, hay hombres que le creyeron a Dios y que son una bendición. Con eso sí. Sí, sí, sí. Y que yo siento que muchos igual aprenden de ese pequeño error que hay veces cometen con su familia, porque hay veces son pastores ejemplares, pero en ciertas ocasiones no saben manejar esa presión que a veces la iglesia ejerce contra su familia y muchas veces aprenden de ese primer error que cometen y no lo vuelven a cometer. Claro, es que la familia, el que sea un verdadero pastor entiende que la familia es la iglesia pequeña, la antesala a lo que es la congregación. Esa iglesia chiquita donde realmente él tiene que convencer a ese grupo tan allegado a él. Entonces, si un pastor logra influenciar a su familia, inspirar a su familia, dar ese testimonio bonito a su familia, pues ya la hizo, porque primero está siguiendo el orden de Dios. Entonces, usted no puede ir a pastorear mucha gente cuando en su casa usted no lo hace. Eso es. Total. Bueno, Diana, yo tengo otra sesión que es, me envían historias al correo electrónico. Se los voy a dejar por acá, es la irreverente hija de pastor @gmail.com. Por allá voy a estar esperando sus historias y me ha sorprendido gratamente que yo no pensaba recibir historias tan prontamente, pero desde el segundo episodio empecé a recibir historias poquitas. Yo no voy a decir, ay, tengo el correo lleno, no, no, pero las he recibido y eso me ha hecho pensar que cuando pensé en este proyecto, yo dije, voy por buen camino porque estoy abriéndole campo a personas que han vivido cosas muy parecidas y que han sido juzgadas. Entonces voy a leer una de las historias que me mandaron y hablamos un poquito acerca de tú qué piensas de lo que pasó acá. Entonces dice, hola Valerie, te distingo desde hace algunos años, solo nos hemos saludado, no tuvimos cercanía, pero gracias por abrir este espacio. Te cuento la primera regla que rompí. En el video anterior les solicité que me enviaran las primeras reglas que habían roto. Entonces dice, desde que nací mi vida estuvo marcada por reglas, no solo las que imponía la Biblia, sino que la familia forzaba como si fueran un mandamiento divino. Mi papá no era cualquier líder, o sea, esta no era hija de pastor, era hija de un líder. Era reconocido a nivel nacional, invitado a congresos, conferencias y eventos donde se hablaba de avivamiento, santidad y obediencia. Y yo, bueno, era su hija, la hija ejemplar, la que debía estar siempre con la falda larga, sin maquillaje, sin preguntas incómodas y por supuesto sin contaminarme con el mundo. Pero había una regla en particular que siempre me pareció absurda. No puedes tener novio hasta que Dios lo confirme. La traducción real de esto era que no podía mirar, sentir, ni siquiera imaginar una relación con alguien que no tuviera la bendición de la iglesia y por supuesto la aprobación de mi padre, porque no era solo una decisión personal, era un tema de testimonio. Por años intenté cumplir con el estándar, pero entonces llegó él. No era un chico malo, tampoco era el típico rebelde que se metía en problemas. De hecho, servía en la iglesia, dirigían las alabanzas, sabía más versículos de la Biblia que yo. Pero había un problema, a mi papá no le gustaba. Y cuando a un líder de la iglesia no le gusta a alguien, créeme que se nota. Son mensajes pasivos agresivos en las predicaciones y empezaron a sonar así. Uy, esto sí que me choca que empiecen a tirar indirectas desde el altar. Y no. Dice, las relaciones fuera del tiempo de Dios traen ruina. No se dejen engañar por lobos disfrazados de ovejas. Las hijas de líderes tienen que dar ejemplo. Son de pronto frases como de cajón que si las dijeran de manera diferente llegarían más a esa persona y no lo harían a uno cometer tantos errores.
Entonces dice, hasta que un día tomé la decisión y rompí la regla. Nos vimos a escondidas, no en un motel ni en una fiesta, sino en un parque, sentados en una banca simplemente hablando sin que nadie nos juzgara. Y fue ahí, en medio de una noche, en un viento helado de la ciudad, las luces de la calle iluminando nuestros rostros, que sentí algo que jamás había sentido: libertad. No porque estuviera haciendo algo prohibido, sino porque por primera vez en mi vida estaba tomando una decisión que era mía y de nadie más. Pero la libertad en la iglesia dura poco. Nos descubrieron y la guerra empezó. Mi papá se sentó en la sala con su rostro lleno de decepción. Me dijo que estaba en peligro, que Satanás estaba metiendo dudas en mi corazón. Me pidió que terminara con él. No lo preguntó, lo ordenó. Así que lo hice. Pero algo en mí cambió para siempre, porque esa fue la primera regla que rompí, la primera grieta en la estructura que había construido a mi alrededor, la primera que entendí que la fe y el control no eran lo mismo. Me alejé de la iglesia por estos motivos, porque para mí eran reglas absurdas, y no volví a hacer la misma. Espero leas mi historia, porque sé que no soy la única a la que le sucede. De nuevo, gracias por abrir este espacio para todos. Dios te bendiga. Muy duro. Y a ver, yo creo que eso ha ocurrido mucho en muchas familias. Estoy recordando que en una de las preguntas que usted me hizo ahora, me dijo que en esta parte de Risaralda, como en esta zona 4 de nuestra organización, lo que entendí es que somos como más asequibles, algo así, en muchas cosas. Yo pienso que es más la libertad con la que Cristo nos hizo libres. O sea, mentes más libres. Porque una persona que somete a sus hijos a semejante régimen no ha conocido a Cristo. Sencillamente. Nosotros no podemos hacer que nuestros hijos, o sea, es que muchas veces nosotros los lanzamos a que sigan cometiendo más errores. Entonces no hay que satanizar, porque, a ver, la gente del mundo, a mí eso me ha parecido tan absurdo, porque yo digo, bueno, está bien, en el mundo estamos todos. Entonces, yo siempre hablaba con mis hijos, yo creo que yo con mi hija mayor tuve una escuela y a ella le tocó más duro. De hecho, ella cometió muchos errores debido también a un poco porque no fue mucho, porque yo traté de que ella viviera sus etapas. Lo que pasa es que con mi hija yo apenas estaba adquiriendo mucha madurez, entonces no tenía la madurez que tengo ahora para abordar todas esas situaciones que vive un adolescente. Ahora con mi hijo es diferente, también se equivoca, pero la mamá tiene un consejo puntual desde el amor y la misericordia, no del régimen que nos imponen, que Jesucristo los va a castigar y eso es mal, eso es del diablo, eso no le agrada al Señor, usted está en pecado, usted va a recibir una reprensión, Dios lo puede castigar, me acuerdo, y pasa así, hay gente que me acuerdo de tal muchacho que se consiguió una novia en conversa, que luego se fue, que lo asesinaron y empiezan con una cosa que le meten ese terror a los jóvenes. Y hoy en día la juventud no come de esa, la juventud es muy vea. Mira que cuando yo me alejé de la iglesia por ese novio que tuve y que yo me salí, que eso fue como el boom y Valerie. Después a mí me utilizaban como ejemplo en las clases de los adolescentes a decirles, ¿vio? Mírela. Y dijo referente, sí, y eso está mal. Eso está mal porque las cosas pasan porque tienen que pasar. Y hay consecuencias y hay cosas que le pasan a la gente que comete errores y los que supuestamente piensan que se están casando con la persona indicada y los que también viven momentos difíciles, entonces hay quien los está castigando. Claro. Entonces es más como aconsejar a los hijos desde el amor, desde la misericordia, pero es muy duro que una mente que sea mal administradora de la gracia del Señor pueda dar gracia y pueda dar misericordia. Es muy complicado. Entonces, eso es un tema delicadísimo y me da mucho pesar de jóvenes, porque no es solamente ella, muchos jóvenes que viven ese régimen. En otras partes, en este lado de acá, yo no veo tanto eso, no lo veo tanto. O sea, en mi casa nunca lo vi de esa manera,
cometieron muchos errores por la presión social y congregacional y eso, pero mis hijos siempre fueron recibidos con los brazos abiertos, jamás les di a mis hijos un juicio que ni siquiera Dios me lo hizo a mí, ¿qué tal? Claro. Entonces, sí se ve eso y da mucha tristeza, pero pues eso es la gente que vive en ese régimen. Ellos mismos también están en ese mismo yugo de esclavitud, no han podido ser libres y el Señor nos hizo libres a todos. Pero vea, hay que meterle cacume, corazón, hay que tener intimidad con el Señor. Nuestra fe no debería de ser una cárcel. No, ¿qué tal? Vea, solamente yo hoy en día hablo y digo, ¿qué necesita una persona para ser feliz? Conozca a Cristo. Conózcalo, cómo actuó él, qué pensará él, qué hacía él, cómo abordaba los problemas. ¿Acaso no le llevaron una mujer también que cometió fornicación, adulterio? Toda la gente que se le acercaba cometía errores, los discípulos, todo el mundo, ¿cómo los trataba él? ¿Qué les decía a él? Y desde ahí parto para que usted viva una vida grandiosa en Cristo. Lo demás es puro cuento. Sí. Bueno, Diana, me encantó tener este espacio acá contigo. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y vaya conversación la que tuvimos hoy. Creo que hemos desmontado muchas idealizaciones sobre lo que significa ser la esposa de un pastor. Nos quedamos con realidades, con matices, con historias que pocos se atreven a contar. Gracias a ti por abrir tu corazón y por compartir lo que muchos callan. No, para eso estamos. Lo importante es que uno desde la experiencia que ha tenido pueda hacer un testimonio para muchos más y que quede claro que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos aprendido es por la gracia y la misericordia, el favor que el Señor ha tenido con nosotros. Amén más. Bueno, y gracias a ustedes, gracias por escuchar, por cuestionar, por reírse y hasta por escandalizarse un poquito. Recuerden que por aquí no se trata de destruir la fe, sino de mirarla desde otro ángulo y desde otro punto. A ustedes, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse. Acá siempre vamos a estar para escucharlos y para compartir todo lo que pasa detrás de una irreverente hija de pastor. Los espero en el otro episodio donde la verdad incomoda, pero también libera. Hasta la próxima.